16 años cuando los blancos ganan en el 58, ¿no? Y todavía recuerdo la alegría impresionante que se vivió en toda mi familia por esa victoria y la relativa decepción, porque vengo de familia de blancos independientes, cuando Herrera el segundo día sacó la ventaja que sacó. El eslogan que de alguna forma repetían en el entorno de mi familia y todos los blancos era: ahora sí que se arregla el país. Ahora, después de los 23 años, venimos los blancos y arreglamos toda esta corrupción, arreglamos todo este Estado sobredimensionado, todo estos disparates que ha hecho Nueva York. Muy bien. En ese aspecto, los dos gobiernos fueron una tremenda decepción. Los peores años se vivieron durante los gobiernos blancos. Incluso el año 64, tú recordarás, que fue mencionado como el año terrible. Después, los años siguientes fueron más terribles todavía, ¿no? Pero ese año fue realmente espantoso. Por lo tanto, resulta difícil hacer un balance medianamente neutro o objetivo cuando hay una distancia tan grande entre lo que se esperaba y lo que se logró. Pasados tantos años, yo creo que es hora de reivindicar esos gobiernos blancos y de señalar que se habrán cometido errores, sin duda, que se habrá sido tal vez excesivamente tímido en algunas reformas, pero que se hizo un intento serio de cambiar un país que ya no podía funcionar como venía funcionando. El primer gobierno de la reforma cambiaria y monetaria de Assisi es un hecho absolutamente importantísimo para toda la historia posterior del Uruguay. Hay que leer ese libro, el libro que escribió Contador Assisi muchos años después sobre su reforma y la manera en que se aplicó. Primero porque da un panorama absolutamente catastrófico, y es de esas catástrofes que uno, digamos, tienen el olor de la verdad humana, ¿no? Sobre las situaciones que se vivían en el país en ese momento. Eso había que hacerlo sí o sí, porque si no hubiera sido una catástrofe muchísimo peor. Y luego pone énfasis en las resistencias de la sociedad e incluso del propio partido para aplicar aquella reforma tal cual se debió haber aplicado. La reforma sola, en sí misma, no podía dar los resultados apetecidos. Era necesario tomar una serie de medidas concomitantes, incluso sobre la tenencia de la tierra, por ejemplo, que no se tomaron. Por intereses creados, por miles de razones, por mala suerte, porque lo de las inundaciones primero y la sequía después fue una cosa realmente terrible. Y entonces concretamente el gobierno pasa como un gobierno que intenta cambiar el país, pero que no logra detener el tobogán en el cual nos habíamos metido en 56 y que nos iba a llevar hasta extremos que nadie, ni el más pesimista, podía llegar a suponer. Renacen las esperanzas de recuperación y prosperidad del país, que se ven nuevamente frustradas. Yo creo que resulta, para mí por lo menos, que no soy economista ni entiendo mucho de economía, muy difícil de entender la postura de Salvador Farrar Serra, por el cual tengo gran respeto, desde luego, pero que creo que se equivocó, porque de alguna forma fue una vuelta atrás, ¿no?, en lo que el gobierno anterior había logrado. Sin embargo, ¿no?, y pese a los horrorosos momentos económicos que se vivieron, a la situación política que a partir del 63 sobre todo empezó a ponerse cada vez más violenta con la irrupción de la guerrilla y todo lo demás, un grupo de ultraderecha que actuaban con mucha agresividad, grupos de ultraizquierda que actuaban con no menos agresividad, uno tiene que rescatar lo que fue la creación de la CIDE, no por lo que hizo, sino porque permitió que los demás, todos los que lo sucedieron, supieran cómo era el país. Lo que Wilson hizo a través de la CIDE, rodeado de gente brillante que no importaba de qué partido fuera, Tony estaba entre los colaboradores de él, de fotografiar punto por punto todo el territorio nacional para saber cómo estaba conformado, es una revolución. Lamentablemente, después el proyecto en sí mismo de reforma agraria no obtuvo los apoyos necesarios, pero ahí está y ahí quedó. Todo lo que se puede haber hecho a partir de ese momento, y fue mucho, en cuanto al agro, tiene su origen en ese trabajo fundamental de Wilson.
Me estoy olvidando de muchas cosas, me estoy olvidando del magnífico plan de obras públicas del ingeniero Anastasio, me estoy olvidando de la, digamos, libertad de espíritu con que Aedo actuó en aquella época, recibiendo gente de todos los extremos del espectro político, incluso reuniéndose con el Che Guevara a tomar mate en la azotea. Pero creo que en definitiva los dos gobiernos blancos significaron un intento, hasta cierto punto frustrado, de detener una caída que los hechos demostraron que no se pudo detener, ni con esa política ni con otras políticas alternativas. Quiero recordar finalmente que durante el segundo gobierno blanco se adoptaron algunas medidas de promoción social importantísimas, como la escala móvil, por ejemplo, para los jubilados bancarios, que después se extendió al resto de los jubilados, en un momento que era muy difícil hacer eso. Creo que en ese sentido tenemos que tener un respeto mayor que el que hemos mostrado muchas veces, y hablo ahora de los blancos en concreto, hacia aquellos correligionarios nuestros que les tocó gobernar el país en la que fue tal vez la década más difícil de la historia.